Continuamos en la central de informaciones. Iniciamos una conversación de inmediato con el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, Giovanna. Un gusto conversar con usted y con todos los oyentes y televidentes de RPP. Ministro, ayer lo veíamos y escuchábamos en Comas con estos 132 colegios que ya tienen agua y desagüe, y nos lleva a pensar, por supuesto, en el trabajo de infraestructura en general que necesitan los colegios, pero también el trabajo de los docentes, y con esto vamos también a la pregunta de las posibilidades que existirían o no existirían para retornar a las clases semipresenciales. Sí, justamente ayer estuvimos supervisando el programa de emergencia sanitaria que empezó en noviembre del año pasado, con el cual hasta julio de este año 132 colegios, que eran todos aquellos que faltaban tener conexión a agua potable porque tienen una red de Sedapal cerca, lo van a tener. Y esto es como parte del trabajo que venimos haciendo, porque en las zonas urbanas, Johanna, como ya lo he comentado antes, le recalco nuevamente que va a ser muy difícil que en los próximos meses volvamos en las zonas urbanas a clases, porque los indicadores epidemiológicos no lo permiten. No obstante, en el diseño que hemos realizado desde diciembre, ya tenemos 431 escuelas en zonas rurales en 4 regiones del país que han empezado ya las clases siguiendo todos los protocolos y la secuencia que hemos diseñado para que el retorno sea seguro, flexible, gradual y voluntario, por supuesto. Ahora, también hay un tema con las entregas de tablets. Se sabía por lo menos que estaban superando ya el 90% de entregas, pero ¿qué regiones tienen, por ejemplo, aún problemas con la conexión a Internet y que ya tienen tablets? ¿Cómo va ese porcentaje de poder tener tablets, pero de que no tengan, por ejemplo, acceso a Internet? Hemos subido el porcentaje de entrega, felizmente, como prometimos. Hasta el 7 de abril el 100% de las tablets fueron despachadas. Hay 20 regiones que ya tienen el 100% de las tablets con los estudiantes, es decir, que ya se han distribuido por parte de los directores y ya han reportado en el sistema. Las tablets, cuando se adquirieron, Johanna, se adquirieron 1.053.430 tablets. Se adquirieron la mitad de ellas con un chip con posibilidad de conexión a Internet, porque estaban dirigidas a zonas donde efectivamente había conexión. La otra mitad no tiene chips porque en las zonas no hay conectividad, y entonces la estrategia que tiene el Ministerio de Educación es un grupo de 145 funcionarios que llamamos con cariño los caminantes, que van actualizando los contenidos de las tablets en estas zonas, en tanto el problema estructural de la conectividad en el país se vaya solucionando. El granito de arena que puede poner el Ministerio de Educación es contratar Internet en los centros escolares, poder tener tabletas con los chips, hacer la recarga de los celulares para docentes, que es lo que nos corresponde como sector, porque como sabe la competencia de conectividad está en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El hecho de contratar Internet, ¿para qué regiones o para qué zonas ya se ha logrado avanzar este contrato? Todas las zonas. Cuando llega la tablet con el chip en la zona donde hay conectividad, el paquete que se adquirió es un paquete que incluía la tablet, el chip y por supuesto el contrato de los planes de datos para las zonas, según la información que OCIPTEL le entrega al Ministerio de Educación. Y entonces dice, en la zona A, el operador que tiene mayor cobertura es el operador X, y entonces se contrató esto, como usted sabe, después de muchos problemas, se logró hacer el contrato en agosto del año pasado. Pero ¿hay en todo caso alguna provincia o región en la que todavía se tengan problemas o en la cual se esté trabajando para solucionar el acceso a Internet? En todas las regiones. Según la información última de OCIPTEL, el 45% de los centros poblados en el Perú no tienen conexión a Internet. Entonces estamos frente a un problema mucho más grande del que, digamos, se restringe a las clases, ¿no? Aún así, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante este gobierno ha hecho un esfuerzo enorme y ya se están implementando 6.500 plazas públicas con Internet inalámbrica gratuita para poder tener, digamos, un centro común de... Estas son plazas públicas rurales, y además ha tenido a bien en el programa Todos Conectados instalar Internet en 1.000 escuelas en 4 departamentos de la Amazonía peruana,
Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, para poder por lo menos seguir avanzando con el número de escuelas conectadas. Porque, Joana, si me permito, eso es bien interesante. Aún cuando no hay presencialidad, lo que hacen en muchos lugares donde sí hay internet en el colegio es que los profesores se trasladan algunas horas al colegio. Allí descargan toda la información que necesitan, actualizan los contenidos y luego van a hacer sus trabajos porque no necesariamente en la casa tienen internet y entonces se están volviendo como centros, como los viejos centros de cabinas de internet más o menos, ¿no es cierto? Porque son quienes están yendo a buscar la señal a las escuelas. Ministro, ha indicado que son 431 escuelas en zonas rurales, 4 regiones que han vuelto a la semipresencialidad. En todo caso, ¿qué otras regiones se podrían tener en lista, si es que las tienen, de que también puedan retornar a este sistema educativo semipresencial? Sí, yo primero quiero saludar muchísimo a los gobiernos regionales, a las direcciones regionales de educación, porque están haciendo, la pionera fue Arequipa, que fue la primera que abrió con 14 escuelas, haciendo el proceso como manda la norma. Es decir, el ministerio dice estas escuelas están habilitadas porque están en distritos que tienen condiciones epidemiológicas que permiten apertura. Luego pasa al nivel regional para que sean declaradas estas escuelas aptas, es decir, si tienen las condiciones de bioseguridad completas, lavamanos, kits de higiene, el proceso de compra de mascarillas para docentes y estudiantes, si ya tienen el plan de ver cómo se van a organizar por los aforos, porque se priorizó los chicos más pequeñitos, que son a los que les fue más difícil el año pasado. Y luego pasa la tercera fase, en donde tenemos allí el acuerdo, digamos, común entre los padres, los docentes, los directores. Y en ese sentido, ¿qué regiones podrían seguir? Las que están entonces ahora son Arequipa, Loreto, Madre de Dios y Ucayali. Están en lista, digamos, para poder seguir avanzando. Voy a revisar mi cuadrito acá para no equivocarme. Si me permite un minuto. Sí, claro que sí. Estarán entrando en este momento. A ver, aquí está. Un segundo, Joana, para poder dar el dato exacto. Sí, ministro, porque me imagino que hay muchos padres de familia que están interesados, ya que se ha conocido que en zonas rurales se va a ir de manera gradual volviendo al sistema semipresencial, saber en todo caso quiénes podrían seguir en estas regiones que pueden volver a este sistema educativo. Exacto, aquí está. Entonces teníamos las siguientes que están haciendo todas las evaluaciones, son Moquegua y Junín, para que hacia finales de mayo tengan alguna decisión final. En junio podrán tener la decisión 7 regiones, que son Amazonas, Ayacucho, Ica, La Libertad, Lambayeque, Puno y Tacna. Hasta ahí en el primer semestre. Quienes han decidido postergar para el segundo semestre son todavía 9 regiones, porque entre otras cosas, consideran que aún no tienen todas las condiciones listas como para hacerlo. Entonces, para repetir, ya están funcionando Arequipa, Loreto, Madre de Dios y Ucayali. Hacia finales de mes podrían entrar Moquegua y Junín. Y durante junio, Amazonas, Ayacucho, Ica, La Libertad, Lambayeque, Puno y Tacna. Sí, Maynas también ingresa. En ese sentido, una consulta sobre la posibilidad, en todo caso, de poder incluir a los profesores, a los docentes en una lista prioritaria de vacunación. ¿Existe esta posibilidad? Como sabe, el plan actual de vacunación anunciado por el presidente Sagasti ya hace más de un mes, modificó el plan anterior y ahora el gran esquema tiene que ver con avanzar por territorios y por grupos de edades, considerando que los adultos mayores en adelante, 60 años en adelante, eran los más vulnerables, ¿no? Todavía seguimos con ello. No obstante, nosotros hemos remitido 2 tipos de información al Ministerio de Salud, que tiene la mejor disposición para poder atender el tema de docentes. Uno, todo el personal docente, directivo, auxiliar, incluyéndolo a la educación básica, pública y privada, de profesores y de personal mayor de 60 años, que ya la tiene. Y la otra lista que hemos entregado es de los profesores que están trabajando solo en zonas rurales, que son las que han abierto primero.
Si avanzamos rápido, depende de la disponibilidad de las vacunas, y acabamos rápido con los grupos prioritarios de 60 años en adelante, la discusión podrá tenerse, la lista ya se tiene, y seguramente vamos a tomar, si llegamos nosotros a la decisión, si las vacunas llegan. Claro, depende de la evaluación y la llegada de las vacunas. Ministro, le voy a pedir por favor que nos espere tan solo unos minutos. Tenemos todavía algunas preguntas para usted. Vamos a ir a una pausa en la central de informaciones y luego continuamos. RPP. Continuamos conversando con el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, en la Central de Informaciones. Hablábamos justamente de que sí existía la posibilidad de una próxima vacuna a los profesores. Esto va a depender, por supuesto, del número de llegada de las dosis de vacunas. Y hay otro tema, ministro, acerca de esta aprobación del Congreso al proyecto de ley de regular las pensiones de los colegios privados. Todo surge a raíz de esta emergencia sanitaria que se vive desde el año pasado y las constantes quejas de los padres de familias, de las reducciones que no eran acorde con lo que se estaba supuestamente ofreciendo para las clases virtuales, pero han salido ya las críticas por parte del grupo de colegios privados en los que también ellos se verían afectados con esta ley. ¿Cómo lo observa? Y en todo caso también le pregunto, ¿cuál es el número actual de colegios privados que han cerrado debido a la pandemia? Le respondo en tres líneas muy concretas, Joana. La primera es que esto de aquí es la expresión de un viejo problema relacionado a cómo el Estado se ha vinculado con la educación privada en el país en los últimos 30 años. Y que llegado el momento de la pandemia, lo que ha sucedido es que ha salido a la luz aquellos problemas no atendidos porque no hubo ningún tipo de regulación respecto de la oferta privada. Lo más cercano que tuvimos fue a nivel de educación superior, con la idea de SUNEDU para regular calidad, pero en la educación básica no. Por eso es que nosotros sacamos hace algunos meses un reglamento que ayuda a ordenar este sistema para que efectivamente la oferta privada pueda tener todas las reglas del juego claras para poder empezar a operar y así padres de familia y ofertantes puedan estar conocidos. Dicho esto, la ley que se acaba de aprobar, por supuesto, vamos a revisarla. De momento, lo que estamos encontrando es que varios de los temas que se proponen en esta ley ya están incluidos en otra normativa y en algunas otras podrían estar colisionando con algunas de las normas que ya existen. Entonces, vamos a revisarlo. Me imagino que todas las otras instancias lo harán también para poder tener una opinión a partir de la aprobación de ayer del tema y entonces ver cómo avanzamos. Tengamos en consideración, Joana, que además en esta norma volvió al Pleno luego de ser aprobada para volver a ser discutida y fue aprobada por una diferencia muy pequeña. Entonces también creo que hay un proceso de reflexión de parte del Congreso sobre aquello que han aprobado, ¿no? Y respecto a la tercera pregunta, formalmente el año pasado tuvimos poco más de 300 escuelas que registraron formalmente su cierre, escuelas privadas me refiero. La mayoría de ellas concentradas en educación inicial, en nidos. Probablemente el número es mayor, pero esto es un indicador de cómo necesitamos regular porque había mucha informalidad también en la escuela privada. En Lima, metropolitana, en el año 2019, 22% de la oferta privada era informal. Y entonces lo que hemos tratado de hacer poco a poco el Estado peruano y nosotros con el reglamento último es tratar de regular, ¿no? Volviendo un poco al proyecto de ley acerca de regular la pensión de los colegios privados, para que las personas, los oyentes, los televidentes puedan entender un poco más, ¿qué es lo que busca exactamente esta ley y qué diferencias exactas hay con la especie de manual que ustedes ya han presentado? Sí, no, en el reglamento que hemos presentado de escuelas privadas, en la que además aprovecho en agradecer a los grupos de asociaciones de escuelas privadas que están trabajando con nosotros en las segundas partes, ¿no? Por ejemplo, las innovaciones, la idea de cómo se tiene que operar en un sistema, en una plataforma digital, así que aprovecho para agradecerles el trabajo que está haciendo conjunto las asociaciones privadas y el Ministerio de Educación. A ver, por principio básico, en el Estado peruano no es posible regular precios. Eso es una regla general, no solo para las escuelas. Entonces, lo que hemos hecho en el reglamento nosotros
es implementar aquello que ya salió en un decreto supremo en enero del año pasado, en el que las cuotas de ingreso tenían que ser devueltas a los padres de familia porque la situación de la pandemia cambió, digamos, las reglas de juego en la relación contractual. Y salió una fórmula, esa fórmula es un punto intermedio entre todo lo que querían los padres, las asociaciones de padres, todo lo que querían los dueños de los colegios, y finalmente se consensuó una fórmula para que se pueda devolver ese pago. Eso sí es posible regular. Lo que no podemos hacer como Estado es decirle, este colegio tiene que cobrarte entre tanto y tanto, porque eso es una relación entre privados, digamos, entre la familia y las escuelas, ¿no? Entonces, allí es donde estaría el punto más complejo, porque esa determinación del cobro no puede ser determinada por una ley. Ahora, hay también el punto de vista desde la agrupación de colegios privados en el que dicen que esta ley en realidad los va a hacer caer, ahondar y la posibilidad de quebrar y además, por supuesto, con ello arrastrar una cadena, que es dejar a profesores sin trabajo. ¿Qué tan cierto es esto? Vamos a mirar efectivamente en qué situación va a estar la ley en detalle. Yo mismo la he visto ayer muy rápido. Tenemos de ahora en adelante un grupo de trabajo dentro del ministerio para poder mirarla en detalle. Pero lo que hay que tener claro es que la oferta privada, Johanna, que como digo, estuvo durante mucho tiempo fuera del radar del Estado, tiene que alinearse a un conjunto de regulaciones porque eso les sirve. Es como la resistencia inicial de SUNEDU, ¿no es cierto? Al principio las universidades no querían porque las iban a regular, porque tienen que invertir para poder cumplir con indicadores de calidad, y poco a poco nos dimos cuenta que ganó mucha legitimidad porque efectivamente cuando hay una regulación adecuada que no ahoga a nadie, que es la que hemos preparado en el Ministerio de Educación, vamos a poder tener una oferta privada de calidad que colabore con la oferta estatal. Cualquier exceso por sobre ello lo que hace es generar efectivamente alguna distorsión, y eso es lo que tendríamos que revisar a partir de esta aprobación de esta ley, ¿no? Rápidamente, sabemos que tiene una reunión, tenemos 2 consultas más acerca de si considera que estaría en peligro el enfoque de género en el siguiente gobierno. En base a 2 frases puntualmente, Pedro Castillo ha dicho que el enfoque de género no es prioridad y la candidata Keiko Fujimori ha dicho que la responsabilidad educativa es compartida con los padres. Me encantaría responderle, Johanna, pero por ley de neutralidad no puedo pronunciarme por ninguna de las posiciones que tomen los candidatos. Lo único que puedo decir es que el Estado peruano tiene una política de igualdad de género desde hace ya un buen tiempo, que los sectores están al amparo de esto para poder implementar, y que en el caso de educación, como sabe usted, el Poder Judicial falló a favor del Ministerio de Educación para decir que el enfoque de género forma parte del currículo escolar. Perfecto. Lo último, acerca de estos pedidos o varios intentos de las censuras o posibles censuras al presidente Sagasti y luego en general a la mesa directiva, él continúa siendo igual presidente de la mesa directiva. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo lo toman en interno? ¿Cómo lo toma, por ejemplo, usted, que es parte del gabinete ministerial? Cuando uno ve los resultados de los intentos en la votación del Pleno del Congreso, nos damos cuenta que son ideas aisladas. El Congreso de la República, respecto del gobierno de transición, sigue teniendo la misma postura, que es acompañar hasta el final del gobierno, y entonces estas iniciativas aisladas que no tienen eco en el Congreso, como lo demuestran las votaciones últimas, nos dan la certeza de que seguimos continuando y nosotros seguimos trabajando. Yo ahorita termino la entrevista con usted y salimos corriendo para hacer varias visitas, entre ellas una muy importante, si me permite, porque implementamos un nuevo modelo para educación alternativa a personas privadas de la libertad, con un reglamento que sacamos hace muy poco, y ahora vamos a supervisar algunos de estos lugares para ver cómo nos está yendo, con entusiasmo, aunque un poco cansados, porque estamos ya en los descuentos hasta julio de este año que nos quedamos aquí en la cartera, pero con optimismo y entusiasmo y tratando de decir que la educación importa. Perfecto, ministro, lo dejamos que continúe con sus actividades. Ricardo Cuenca, ministro de Educación en la Central de Informaciones, gracias. Nos vamos de inmediato.